Muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo. Damos las gracias a Dios porque en esta ocasión pues vamos a compartir la palabra del Señor una vez más. Agradecemos a nuestra hermana Blanquita de Ávila que nos está pues permitiendo esta oportunidad para en esta ocasión sustituirla. Y yo espero que sea de grande bendición para todos ustedes. Oremos por nuestra hermana, que el Señor la siga bendiciendo. Yo bendiga a nuestro hermano Johnny, que está aquí en los controles. Y bueno, pues este programa creo que seguirá siendo de bendición para cada uno de todos los que nos escuchen, todos aquellos que estén interesados en no solo en oír, sino también en hacer la palabra de Dios, obedecerla. En esta noche voy a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra allí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo 5. Y dice así el versículo 41: a cualquiera que te obligue a llevar carga 1 milla, ve con él 2. Bueno, quiero empezar diciéndoles que en vista de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad, observamos que hay una grande carencia de valores éticos cristianos que pues viene a menguar precisamente la relación no solamente entre los individuos, sino para con Dios principalmente. Esta ausencia de valores creo que tiene que ver con la poca enseñanza que hay acerca de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Parece ser que hoy en día las personas se ocupan más en satisfacer sus propios intereses, donde el más poderoso se aprovecha del más débil. Y bueno, pues a veces a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Creo que la iglesia hoy en día tiene un reto muy, muy, muy grande que tiene que ver precisamente con seguir predicando, pero sobre todo seguir manifestando diariamente en nuestro vivir cotidiano la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos, el camino que Él nos ha dejado. El Señor Jesús vino a mostrarnos el camino. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que andemos por Él, caminemos por Él y seamos la luz del mundo, seamos la luz esa verdadera que alumbra a todo hombre, como dice el Señor Jesús. Bueno, quiero decirles que aquí este pasaje que acabo de leer está insertado en una serie de mandamientos y preceptos que el Señor Jesús se dirigió o los predicó en una ocasión en que estuvo en el monte, ese día precisamente en que a este mensaje se le llama el Sermón del Monte, desde todo el capítulo 5, el capítulo 6, parte del capítulo 7 de Mateo. Y dentro de este Sermón del Monte encontramos estos versículos del 38 al 48 en el capítulo 5 de Mateo. Este pasaje de Mateo 5, 38 al 48 está situado en esas enseñanzas que Jesús pronunció. Y creo que la iglesia hoy en día necesitamos más que nunca rescatar esas enseñanzas, esos preceptos del Señor Jesús. En una sociedad donde como que predomina más el egoísmo, el individualismo, incluso el humanismo, en donde se pone como centro sobre todo al ser humano en lugar de poner a Dios
al Señor Jesucristo en el centro de la vida de todo hombre. Este pasaje nos muestra a nosotros, pues, algunos principios básicos que tienen que ver con nuestras relaciones con las demás personas. Principalmente las relaciones que tienen que ver con nuestros enemigos y también se mencionan en San Lucas, en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, los versículos del 27 al 38. Bueno, no hay mandamiento de Jesús que haya causado tanta discusión y polémica como el de amar a nuestros enemigos. Esto ha sido, pues, muy discutido en diferentes círculos. Quiero decirles que dentro de el idioma griego existen 3 palabras que se refieren al amor. El amor eros, que es el amor entre la pareja. Por otra parte está el amor filial, filos, que se refiere al amor entre hermanos. Y el amor ágape, que es al que se refiere a un sentimiento activo de benevolencia hacia otra persona. Precisamente esto es a lo que más bien hace referencia en estos versículos el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que no importa lo que las personas nos hagan, nunca nos vamos a permitir nosotros desearle más que lo mejor y nos propondremos hacer todo lo posible para ser amables y buenos con ellos. Cuando el Señor dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y bueno, de esta manera el Señor está hablando de una relación en los seres humanos que debe estar fundamentada en el amor ágape. Este amor a nuestros enemigos no es algo que sale solo del corazón, sino que también tiene que ver con nuestra voluntad, con el deseo de hacerlo. No es algo nato, no es algo que salga espontáneo, sino que es algo que nosotros queremos hacer. Es algo que por gracia de Cristo podemos desear hacer. Bueno, este pasaje contiene 2 grandes hechos de ética cristiana. Por una parte, encontramos aquí una ética cristiana positiva, y por otra parte también encontramos la ética cristiana que se basa en la gracia. Cuando hablamos de ética cristiana que es positiva, nos referimos a lo que se debe de hacer, no a lo que no se debe de hacer. Porque a veces solamente nos situamos o pensamos en lo que no debemos de hacer, cuando la ética positiva nos dice no lo que no debemos de hacer, sino lo que debemos hacer. Entonces, algunas frases, por ejemplo, de personas célebres nos pueden ayudar a entender esto. Por ejemplo, Hillel, uno de los más grandes rabinos judíos, dijo: lo que no quieras para ti, no se lo hagas a otro. O bien, Filón, por ejemplo, el gran filósofo judío de Alejandría, dijo: lo que no te gustaría sufrir, no se lo hagas a nadie. Y Sócrates, el orador griego, que dijo: las cosas que te enfada sufrir a manos de otro, no se lo hagas tú a ellos. Encontramos también, por ejemplo, en la regla básica de los estoicos, que dice: lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a otros. Si ustedes se fijan en todas estas célebres frases, bueno, todas son formulaciones negativas. Es decir, lo que no quieras que te hagan, no lo hagas, etc. Pero Jesús dijo: todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así está escrito en Mateo 7:12.
¿Se fija usted la diferencia? Aquí nos habla de una ética cristiana positiva, es decir, lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Las cosas que tú quieras que los demás hagan contigo, tú también debes hacerlo con ellos. Bueno, espero que hayamos comprendido un poco acerca de esto. Por otra parte, les mencionaba de que también aquí se trata de ética cristiana basada en la gracia. Aquí me refiero precisamente a ese amor que tiene que ver precisamente con la gracia. Porque miren, el amar a los que nos aman no tiene ninguna gracia. Eso lo entendemos. Así como tampoco tiene ninguna gracia el hacer lo que debemos hacer. Si yo tengo que hacer algo, porque es mi deber hacerlo, pues no tiene ninguna gracia. Es lo que tengo que hacer, simplemente es lo que debo de hacer. A menudo la gente pretende ser tan buena como los demás y a veces nos medimos en base a los demás, pero en realidad me parece que podemos plantearnos una pregunta: ¿qué es lo mejor que tú tienes más que los demás? Como si Jesús nos preguntara esta noche: ¿cuánto mejor eres tú que la mayoría? Bueno, si hacemos lo que la mayoría hace y cumplimos con lo que los demás cumplen, pues esto, claro que puede merecer la aprobación de los demás. Pero nosotros lo que debemos buscar no es la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No es con los hombres con quien debemos compararnos, sino con Dios. Esta conducta cristiana nos hace semejantes a Dios, porque así es como Él actúa. Dios hace llover y salir el sol sobre justos e injustos, y su amor abraza igual al santo y al pecador. Dios no hace diferencia de personas. Para Él todos valemos lo mismo. Entonces, este es el amor que debemos imitar. Si de veras procuramos todo lo mejor hasta para nuestros enemigos, entonces seremos de veras hijos de Dios. Ahora bien, vamos al versículo 41 que leí al principio. Dice: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Nuestro tema de hoy es la segunda milla. La segunda milla. Bueno, en este texto se trata de que alguien que te quiera obligar a hacer algo que es normal que todos lo hagan, y además sabes que tú también puedes y debes hacerlo, bueno, pues entonces lo hagas, no discutas, simplemente hazlo, y hazlo mejor de lo que la mayoría lo hace. Vamos a explicarlo un poquito mejor. No te pelees por no querer hacer algo que sabes que es tu deber y que tienes que hacerlo. Yo sé que debo de hacer algo, pues entonces tengo que hacerlo, voy a hacerlo. No tengo por qué esperar a que alguien me obligue a hacerlo. Entonces, si lo hacemos, pues no vamos a quedar mal con aquel que nos está pidiendo llevar la carga, y no permitiremos que se hable mal de nosotros. Entonces, de esta manera vamos a estar cumpliendo con ser la luz del mundo, y esto puede dar lugar para que los demás glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Vamos a aclarar un poquito este texto. A través de este tema vamos a encontrar primeramente lo que significaba en aquel tiempo de Jesús caminar la segunda milla, y luego después de esto quiero compartirles lo que significa para nosotros, lo que debiera significar para nosotros hoy en día caminar esa segunda milla. Miren, en este pasaje bíblico se hace alusión a la práctica de los romanos y de algunas naciones orientales, que cuando algún soldado andaba de servicio, obligaban a la gente no solo a proveer caballos y vehículos,
sino a prestar los servicios personales, a veces incluso con grandes dificultades, cuando eran requeridos. Pero a lo que el Señor se refiere aquí es a someterse voluntariamente a solicitudes abusivas de cualquier clase, más bien que pelear considerando los males que de ello pueda resultar. Entonces, fíjense ustedes, en aquel tiempo existía esa costumbre, especie de una ley, que tiene que ver con llevar la carga de un soldado por una milla. Si un soldado que estaba en servicio requería que alguien le cargara su carga, tenía el derecho de hacerlo, de solicitarlo, y quien recibía la solicitud tenía la obligación de obedecerla. Miren, para entender lo que significa caminar la segunda milla, necesitamos ir hasta el tiempo del Señor Jesús. Cuando los judíos estaban bajo el mandato del Imperio Romano y sujetos a todas sus leyes, pues una de esas leyes era que cualquier soldado romano podía obligar a cualquier hombre judío, ya sea viejo o joven, a cargar su equipaje hasta por una milla. Y así como esta, había otras leyes que pues habían producido un espíritu de opresión y de humillación y resentimiento en el corazón de los judíos. Tanto que, bueno, como que este pasaje está insertado dentro de los preceptos que tiene que ver en nuestra relación con los enemigos, como si se estuviese considerando quizás que los romanos eran una especie de enemigos para los judíos. Se cuenta de una historia tradicional que relata la anécdota de un joven que había estado escuchando al Señor Jesús la enseñanza del Sermón del Monte. Este joven había estado ese día que Jesús predicó en el Sermón del Monte. Y ya cuando él venía de regreso hacia su casa, pues él iba pensando profundamente en todo lo que el Señor había hablado ese día. Cuando de repente cuenta esta historia que este joven oyó una voz áspera de un soldado romano mandándolo que cargara su equipaje. Se dice que este joven al instante sintió coraje y gran irritación al ser humillado por el soldado, pero no podía eludir aquella orden. Así que con ese coraje dentro de sí, y con su frente fruncida, pues tuvo que colocarse sobre sus espaldas aquel equipaje sin decir palabra alguna. Y entonces comenzó a caminar en pos del soldado. Cuando llegan al final de la milla, entonces se acordó de repente de lo que el maestro había dicho sobre la segunda milla. Terminó de caminar, terminó de llevar la carga por una milla, pero resulta que entonces, al acordarse de lo que había escuchado de Jesús, se dirige al soldado y le dice: ¿desea usted que le cargue su equipaje por otra milla? Y aquel soldado, sorprendido, pues le dice que sí. Y entonces continúan caminando. Poco más adelante el soldado no se puede quedar con la duda y le dice: oye, ¿por qué te das de voluntario para cargar mi equipaje por otra milla? Y aquel muchacho, con mucha emoción, comienza a platicarle la enseñanza con todos sus detalles. Él comienza a explicarle lo que Jesús les había enseñado ese día. Y cuando menos piensan, llegan al final de la segunda milla. Entonces aquel soldado, impactado por el relato, le dice al muchacho: ¿sabes qué? A mí también me gustaría conocer a ese Jesús de Nazaret. Y cuenta la historia que aquel joven condujo en oración a aquel soldado
y le ayudó para tener un encuentro con Jesús. Allí en el camino polvoriento se pusieron de rodillas y oraron con arrepentimiento y gratitud. El muchacho pues fue liberado del odio y del resentimiento, y el opresor recibe vida y perdón. Bueno, hemos hablado un poco acerca de lo que significaba llevar la segunda milla en los tiempos de Jesús. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy en día caminar la segunda milla? Y para eso tenemos que aprender a caminar sobre y más allá de nuestro deber. Vamos a ver qué significa esto, de caminar sobre y más allá de nuestro deber. Al principio que yo estaba iniciando esta plática, les mencionaba que el hacer lo que tenemos que hacer no es ninguna gracia, porque pues es nuestro deber hacerlo, punto, ¿verdad? Bueno, precisamente el hacer más que lo que debemos hacer, esto tiene que ver con la segunda milla. Veamos, por ejemplo, en San Lucas 17:10, el Señor dice que cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha ordenado, nosotros digamos, siervos inútiles somos. Bueno, esto quiere decir entonces que a pesar de que hemos tenido muchas dificultades para cumplir con todo lo que se nos ha ordenado y nos hemos sentido satisfechos de haberlo hecho, después de todo esto debemos decir que somos siervos inútiles. ¿Cómo hemos de decir que somos siervos inútiles habiendo cumplido con nuestro deber? ¿Querrá decir esto el Señor? Miren, para entender lo que es caminar sobre y más allá de nuestro deber, consideremos lo que ha hecho el Congreso de los Estados Unidos al otorgar la medalla de honor del Congreso. Esta medalla de honor del Congreso es la medalla más elevada que puede recibir un soldado por haber mostrado extremado patriotismo en el campo de batalla, por prestar servicio sobre y más allá de su deber. Hay una historia de guerra de los años 60, cuando Estados Unidos, estando en guerra con Vietnam del Norte, recibe un llamado urgente, y las tropas estadounidenses que estaban en Vietnam del Sur reciben ese llamado urgente, escuchan que en el Vietnam del Norte comunista está un grupo de soldados norteamericanos en grandes problemas. Ellos habían sido atacados y estaban rodeados por sus enemigos, no podían salir, tenían pocas provisiones, ya les quedaban muy pocas municiones y tenían pocas esperanzas de salir con vida, y estaban solicitando auxilio. Esta historia dice que cuando los soldados americanos recibieron este llamado, inmediatamente los comandantes se pusieron de acuerdo y buscaron a los mejores soldados, los soldados de élite, para conformar un grupo de rescate y enviar un avión con soldados para rescatar a los que estaban en peligro. Se pusieron de acuerdo, fijaron la hora, todo, y fueron. Este avión se movió hasta ese lugar, pero cuando iba a descender, lo empezaron a atacar los enemigos y no lo dejaron descender. Fue tanta el estrago de aquella guerra que los hizo regresar a aquellos rescatistas. Cuando volvieron, se reabastecieron otra vez, volvieron a considerar el plan y luego hicieron un segundo intento de rescate.
volvieron otra vez al lugar, pero volvieron a ser repelidos por los enemigos y no pudieron descender. Así lo hicieron por 3 ocasiones. Después de la tercera ocasión en que fallaron en su intento de rescate, los comandantes dijeron que el rescate había fallado, pero que los soldados habían cumplido su deber, que se había hecho todo lo posible y que ya no quedaba más que hacer. Así que los soldados habían hecho lo que tenían que hacer y ya no había más. Sin embargo, uno de ellos se adelantó y pidió la palabra y dijo: Señor, permítame volver otra vez en una misión de rescate. Yo estuve en un tiempo así y alguien me rescató y yo siento el deber de ir y rescatar a mis hermanos que están en esta situación. Aquellos comandantes miraron unos a otros, no hallaban qué hacer y al final dijeron: bueno, si se va a formar una nueva misión de rescate, tendrá que ser, pero con soldados voluntarios. Ya no es obligatorio, ya ustedes cumplieron con su deber. Si alguien desea formar parte de esta misión, pues ya tendrá que ser voluntario. Y aquel soldado dijo: yo me apunto como primer voluntario. Unos segundos enseguida, unos minutos más tal vez, aquel fue seguido por otro que se acercó y dijo: yo soy el segundo. Y así otro hasta que se completaron los voluntarios. Entre ellos estaba un piloto aviador que era el que los iba a llevar. Así que ellos ya habían cumplido su deber, pero quisieron hacer algo sobre y más allá de su deber. Estos rescatistas se pusieron de acuerdo, hicieron todo lo necesario y volvieron otra vez a intentar rescatar a los soldados que estaban siendo en estos momentos ya más minados por el enemigo, y en medio de la guerra y como pudieron descendió el avión, descendieron algunos, rescataron a los que habían fallecido, a los que estaban heridos, a algunos pocos que todavía estaban con vida, y uno de aquellos que se había apuntado de voluntario quedó sumamente herido y así lo subieron también a él. Cuando llegaron al avión, todos entonces les aplaudieron, pero cuando se tocó el darles la medalla de honor del Congreso, este hombre iba en silla de ruedas. Muchas de las veces, incluso algunos que son llamados para recibir la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos no pueden asistir porque ya fallecieron. La reciben sus familiares, por ejemplo. Aquí se dan medallas y honor, no al que guarda las reglas y cumple con su deber, sino a los que hacen más de lo que se les mandó. Este es el nivel de servicio que produce héroes. Esto es a lo que me refiero cuando menciono prestar servicio sobre y más allá del deber. Entonces la segunda milla es lo que se hace de corazón, no a fuerzas o por obligación. Por supuesto que esto no es fácil, pero es Jesús el que nos ayuda a lograrlo. Es el Señor el que está con nosotros, es a Él al que estamos siguiendo y es Él el que nos está dando fuerzas para llevarlo a cabo. Si aprendemos a caminar la segunda milla, experimentaremos también sanidad interior. Es la medicina para sanar nuestras enfermedades espirituales, prejuicios, falta de perdón, resentimientos y frutos de nuestros pecados y desobediencias. Fíjense ustedes entonces que en nuestra
congregación, en la iglesia, en nuestra familia o en el trabajo, a veces solamente nos dedicamos a hacer lo que debemos hacer. Qué triste, qué lamentable que muchos ni siquiera a veces hacemos lo que debemos hacer. Hoy el Señor nos está llamando a hacer más de lo que debemos hacer, a caminar la segunda milla, como padre de familia, como hijo, como esposo, como empleado, como miembro de una congregación. No hemos de estar solamente pensando en hacer lo que tenemos que hacer. Hemos de ir más allá. Hemos de ir más allá del deber. Si amamos y hacemos bien solo a los que nos aman o a los que son de nuestro círculo, podamos hacer siervos inútiles, ya que ese es nuestro deber. Pero cuando prestamos servicios sobre y más allá de nuestro deber, van a suceder cosas sobrenaturales. Vamos a esperar milagros. Recibiremos liberación personal, sanidad, unidad en el pueblo de Dios. Esta es la palabra de la cruz. Esa palabra que para muchos es locura, pero son para los que se pierden. Para ellos les es locura. Pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios para salvación. Este es el camino que el Señor nos está mostrando. Esto es lo que el Señor Jesús está diciendo. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 milla, tú llévasela 2. No vivimos en una sociedad en donde solamente nos ocupamos de lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer. ¿Por qué no vamos más allá? ¿Por qué no pensamos en algo extra? Sigamos el ejemplo de los macedonios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, en su segunda epístola, da testimonio de ellos. Los macedonios, ellos eran una iglesia pobre que dieron no solamente conforme a sus fuerzas. El gozo verdadero del Señor se encuentra en la segunda milla. Ellos dieron sobre sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, y finalmente, todavía no satisfechos, se dieron a sí mismos, dice el apóstol Pablo. Es decir, sobre y más allá de sus fuerzas. Así que, estimados hermanos, estimados amigos, este nivel de servicio debe ser la vida cristiana normal. Quizá para algunos sea anormal esto, pero esto es lo que Jesús dijo, esto es lo que Jesús enseñó, y hemos de rescatar esas enseñanzas de Jesús. Hemos de volver a los principios cristianos. Cuando hagamos algo de la segunda milla, esperemos milagros. Cuando no estés solamente haciendo lo que tienes que hacer como padre de familia, o como esposo, o como mujer, o como empleado, cuando hagas más, cuando te esfuerces más, cuando vayas más allá, verás cosas maravillosas. Por ejemplo, el amar a tu prójimo en el terreno de la segunda milla sería amar a los que nos aborrecen, por ejemplo. ¿Quién va a amar al que le aborrece? Solo el que camina la segunda milla. ¿Quién va a bendecir a alguien que lo está maldiciendo? Solo el que camina la segunda milla. ¿Quién va a orar por aquellos que lo están ultrajando? Si alguien te maltrata y tú quieres caminar la segunda milla, bendícelo, ora por él y por los que te hayan hecho algún daño. Intercede por ellos ante Dios. Haremos bien en preguntarnos, ¿qué puedo hacer de más? ¿En dónde puedo avanzar? ¿En qué necesito avanzar 1 milla más? Dejemos de ser siervos inútiles para comprometernos a avanzar en la segunda milla. Pidámosle al Señor que nos muestre
el área de nuestra vida que necesitamos cambiar, ya sea en las relaciones familiares, en el liderazgo, en el trabajo, en la iglesia, etcétera. Vivamos de tal manera que nuestra vida tenga significado. No podemos seguir en la iglesia o en la familia o en el trabajo haciendo solo lo que se nos ha ordenado. Rompamos las limitaciones. Queremos cargar una milla más, rendir más. Hay mucha tierra por conquistar. ¿Cómo la ves si en esta noche oramos a Dios y le decimos al Señor: Señor, ayúdame a caminar la segunda milla en esa área donde necesito esforzarme más? Oremos a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, en esta noche, bendito Dios y Salvador nuestro, te damos gracias por la palabra que hoy hemos escuchado y que nos inspira para esforzarnos por hacer más de lo que debemos hacer. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos a manifestar al mundo, a manifestar a la sociedad de hoy en día que sí se puede vivir conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos has dejado escrito. Señor, bendice a aquellos que nos están escuchando en esta noche. Tú conoces su necesidad, tú conoces aquellas situaciones en las cuales ellos necesitan esforzarse un poco más. Te ruego por ellos, que los bendigas, que les ayudes, que les des nuevas fuerzas y los inspires a esforzarse cada día más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi deseo, estimados hermanos, es que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga.